Oriara Sherorora Ero Sherara Erorosa Erororaka Erioro 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 Riara Cherere Oriara Oriara Mama Mama Derere Mama Mama Sherere Mama Sherere Oriara Sherere Robra Bra Sherere Robra Baba Sherere Robra Bra Sherere Kama Robra Mama Sherere Mama Sherere Orara Oro Sherere Orere Mama Sherere Yo prospero toda obra de tus manos. Yo prospero toda obra de tus manos. Yo hago prosperar toda obra de tus manos. Yo hago prosperar toda obra de tus manos. Toda obra de tus manos has ungido para toda obra de tus manos prosperar. Toda obra de tus manos. Toda la obra de tus manos. Toda la obra de tus manos. Yo la haré prosperar. Yo la haré prosperar. Y todos los que estén conectados prosperarán. Prosperarán. Dios nos paga. Tengo muchos. Tengo muchas obras, mucho trabajo, mucho por hacer. Mucho por hacer. Estructurado ya estás. Ya está la estructura, ya está la estructura, la capacidad. Ya está presente. Ángeles están sirviéndote día y noche, día y noche, día y noche. Hay un movimiento de ángeles sirviéndote día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Movimiento del Espíritu, movimientos, hay movimientos en el mundo del Espíritu. Hay movimiento en el mundo del Espíritu. Cosas están aconteciendo más aceleradas, más rápidas, aceleradas. Oh, sererecándolo, sererere. Oh, corriendo con mayor intensidad. Corriendo con mayor intensidad. Más intenso. Oh, serereca, hay provisión sobrenatural. Hay provisión sobrenatural. Sí, hay provisión sobrenatural en este tiempo. Abundancia sobrenatural está llegando. Más ayuda, más apoyo, más movimiento, más finanzas, más llegando. Del cielo, provisión. Ángeles a favor de ustedes.
ángeles, ángeles a favor de ustedes, trabajando, 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 trabajando. Tiempo de avivamiento, tiempos mayores de plenitud del Espíritu. Poder aumentando, poder aumentando, aumentando, poder aumentando, poder aumentando, aumentando el poder, aumentando la capacidad, aumento de capacidad, aumento de capacidad, aumento de capacidades, aumento de capacidad, aumento de capacidad, aumento de capacidad. Hoy estaba viendo aumento de capacidad para llenar con poder, para llenar con poder, para llenar con poder, aumento de capacidad para llenar con poder, más poder, más poder, más autoridad, más influencia, más poder, más autoridad, más influencia, más gloria, más finanza, más poder, más finanza, más gloria, más unción. Un llenar del Espíritu, llenar, llenar, llenado. Aleluya, oh aleluya, aleluya, jaja, 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 jaja. Ha hecho. Aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Vamos ahí a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Esta semana, la próxima, vamos a estar cerca de celebrar la Semana Santa, ¿cierto? Donde todos recordamos la crucifixión. Y nosotros vamos a estar refrescando y vamos a ir observando cosas profundas de todo ese acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Yo quiero que vayan al verso 39 de Lucas. Aleluya. Gloria a Dios. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad, que no entréis en tentación. Fíjense que una de las cosas que Jesús tenía era que él salía y oraba. Y él tenía por común, ¿cierto? Iba siempre a orar ahí al monte de los olivos. No fue algo único, sino que él tenía esa costumbre de ir al monte de los olivos con los discípulos. Y bueno, ya estábamos a puertas, ¿cierto?, de que fuera ya crucificado y él pudiese pagar el precio. Qué importante aquí vemos como la oración es una llave, ¿cierto?, que Jesús siempre la estaba tocando. Por eso es importante que aprendamos a orar, sepamos cómo orar, entendamos cómo orar. Hay una profundidad en la oración.
Por eso yo también traje este libro aquí para que usted también sepa que está este libro, La oración que prevalece, de Kenneth Hagin. Si usted quiere aprender los tipos de oración y profundizar en la oración, que es algo que Jesús hacía, ya sabe que tiene este libro, La oración que prevalece, el libro donde va a aprender a orar con mayor intensidad y con mayor claridad. ¿Están conmigo? Y él se apartó de ellos a distancia, verso 41, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso en este libro también lo enseña la oración de consagración. La oración de consagración es una oración que aquí Jesús estaba haciendo, diciendo que no se haga mi voluntad. Jesús tenía entonces una voluntad, pero estaba diciendo: Señor, aquí yo tengo una voluntad, y la verdad es que yo no quiero ir a ese lugar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, había una voluntad, porque Jesús tenía un alma, una mente, emociones. Jesús sabía que iba a ser separado del Padre. Jesús sabía que iba a estar lejos del Padre, que iba a ir al infierno, que iba a ser crucificado. Entonces lo que se venía por delante era algo duro, difícil de vivir. Entonces él oró la oración de consagración: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una oración de un hijo maduro. O sea, los niños en la fe, los guaguas en la fe, no saben lo que es eso, porque siempre quieren hacer lo que se les da la gana. Pero un hombre de Dios maduro como Jesús, él pudo decir: Señor, tengo una voluntad, pero yo no voy a hacer mi voluntad sino la tuya. O sea, al final y al cabo está diciendo: yo voy a obedecer a tu palabra, yo voy a cambiar, yo no voy a dejar que mi mente, que mis emociones jueguen más fuerte que tu palabra, porque yo vine a cumplir un propósito, tú me enviaste. Jesús vino a cumplir un propósito. Fíjense que aquí está este libro, Siga el plan de Dios para su vida. Aquí Hagin habla muy poderosamente cuando tú tienes un propósito divino en la tierra, y te muestra cómo seguir a ese propósito y cómo cumplir y recibir la recompensa. Porque Dios nos creó con un propósito. No solo Jesús tiene un propósito, tú tienes un propósito. Este libro te enseña muy bien sobre conocer el propósito y cómo caminar en el propósito y cómo lograrlo y cómo entender sobre el llamado divino. Jesús lo tenía claro, Jesús sabía lo que venía, Jesús sabía a lo que había descendido, y obviamente que aún así, al final, ya a punto de que se cumpliera el momento, Jesús se enfrenta a esta disyuntiva interior, ¿cierto?, de todo lo que se viene. Por eso él comenzó a orar. Y en la oración, uno dice: Señor, aquí está, aquí estoy yo, entregado a ti. Por eso es tan importante que cuando su iglesia hace las maratónicas de oración, eso muestra, los que vienen a orar en las maratónicas, a mí me muestran realmente si son de Dios o no, en el aspecto de la intensidad que tienen en su vida. Porque si no tienen que trabajar y no vienen a oración, no hay intensidad en su vida, porque no han entendido la importancia de orar todos juntos y el tiempo que Dios da en las maratónicas de oración. Entonces, cuando aparece maratónica de oración, ahí llegan realmente los que tienen una intensidad con Dios, los que están a otro nivel. Los guaguas nunca van a venir a orar, pero los hilos intensos, los que están ya cumpliendo su propósito, están siguiendo su carrera, están de las 9 hasta las 6 de la tarde, sin almorzar, sin nada, orando, intercediendo, recibiendo comandos del Espíritu, lo que hacía Jesús, porque Jesús entendía el poder de la oración. No era... Jesús sabía dónde estaba la fuente del poder y dónde estaba la fuente de dirección y dónde estaba también el refrigerio. Por eso que llama la atención que cuando hay temas de oración no aparecen los cristianos. O sea, yo digo, ¿qué cristianos tenemos? Cristianos de papel, de cartón. No. Si no son capaces de orar y no separar su tiempo de oración, wow, digo yo, ¿qué esperan? ¿Que Dios lo use con poder, conquistando naciones, ciudades? Si no son capaces de tener un tiempo de oración que te lo da hasta tu propia iglesia para que profundice. Entonces,
diciendo, Padre, si quieres paz, y ahí Jesús, cierto, que no se haga mi voluntad, se apartó y dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, consagración, haciendo no lo que a mí se me da la gana. Nosotros no tenemos que hacer lo que no se nos da la gana, tenemos que hacer lo que Dios dice que hagamos. Ahí se ve el creyente no se ve cuando predica bonito, cuando el creyente se ve cuando está en presión, está en medio de la presión, y ahí se nos somete a Dios, ahí no murmura, ahí no echa garabato, ahí no se queja, ahí no anda hablando miedo, ahí se ve, ahí se ve. Cuando las cosas están bien y todo, es fácil declarar la palabra. Cuando está la presión, ahí se ve el creyente, ahí se ve la madurez. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjense que en toda esa presión se le aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. En él se produjo la hematodrosis. Es una enfermedad, la hematoidrosis. Cuando una persona está bajo mucha presión física, por eso yo siempre doy el ejemplo de ese hombre que quiso levantar 500 kilos de pesa y mientras estaba ahí tratando empezó a sudar sangre. Porque a tal presión el cuerpo se produce esta enfermedad que el sudor se mezcla con los vasos sanguíneos y empieza a sudar sangre. Eso solamente lo experimentan personas que están bajo prisioneros de guerra, que están siendo maltratados, que están siendo torturados, o este hombre que quiso batir un récord de 500 kilos y la presión lo hizo sudar sangre. Y dice que él estaba en agonía. La palabra agonía viene de la palabra griega agoniznos. Y esta agonía se refiere a una contienda, una lucha, un gran empeño, esfuerzo, transmite la idea de angustia, dolor, aflicción y conflicto. O sea, esa agonía era todo ese sentimiento encontrado, esa lucha interna, ese esfuerzo también por obedecer, esa angustia, esa aflicción, ese dolor que viene por toda la presión que se está viviendo en el momento. Gloria a Dios que Él pasó esa presión, nosotros no vamos a llegar nunca a una presión como la de Él. Y esta está compuesta por dos palabras, agón y isno. Y la palabra agón se representa de una lucha, una competición atlética tan famosa en el mundo antiguo. O sea, hay una oposición, una agonía, un esfuerzo que alguien te quiere tratar de ganar, y eso es, y en esa entra el diablo, ¿cierto? Influenciando, queriendo que no cumpla al final lo que tenía que cumplirse. Y dice que él oraba intensamente. Esa intensidad es la palabra griega ekdenes. Él oraba intensamente. Y intensamente está hablando de ser extendido, ser estirado. Muestra una imagen de una persona llevada al límite y que no puede ser estirado mucho más. Esa persona está al punto máximo de poder soportar. O sea, Jesús estaba en esa agonía y en esa intensidad. Él estaba ya, estaba en lo máximo que puede ser soportar un cuerpo físico a una presión. Y mientras estaba con todo eso, él estaba orando. Él estaba en ese momento de dolor, de agonía, de intensidad, donde estaba siendo estirado a lo máximo de su fuerza. Nunca había vivido tanta presión. Él había sido tentado varias veces por el diablo, pero estaba viviendo el momento más fuerte y difícil de su ministerio, con una agonía, con un momento duro en medio de toda la oración. Aún en la oración estaba él sintiendo todo eso. Y aquí nosotros vemos algo que acontece, que dice que los ángeles
se le apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. O sea, en toda la presión donde sus discípulos estaban durmiendo porque no fueron capaces de orar, porque Él los llamó a orar y no oraron, estaban durmiendo, se prefirieron dormir que venir a orar, y en eso que ellos no oraban, Dios igual trajo fortalecimiento. Dice que y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjense que esa palabra fortalecimiento, fortalecer, está compuesta por dos palabras, y es la palabra griega enicho. Y ichos significa algo dentro, y ichos significa poder y fuerza combinadas. Entonces estas dos palabras, ¿qué producen? Esta palabra enicho, compuesta por estas dos palabras, transmiten fuerza, capacitar a alguien, llenar a alguien con energía, dar a alguien vitalidad renovada. Y cuando dice la palabra que es la palabra porque es enicho, es dentro. Entonces, ¿qué aconteció ahí? Ángeles vinieron y impusieron manos en Jesús, transmitiendo dentro de su espíritu fortalecimiento. Yo me acuerdo una vez, y hay dos casos, Rick Renner, contando él que estaba en un momento de mucha agonía, él tenía programas de televisión en toda Rusia, y aconteció que vino una disminución financiera en su ministerio y no podía él pagar las cuentas, y se iba a detener un trabajo inmenso de llevar la palabra en la televisión. Y él clamaba a Dios, lloraba, salió a caminar, lloraba, estaba viviendo esta intensidad, esta agonía de lo que estaba aconteciendo. No venía el dinero, él iba a tener no podía pagar esa cuenta, y estaba en los programas de televisión, la palabra que estaba llegando a toda la Rusia iba a ser detenida. Y dice que en todo ese momento que él estaba en una banca sentado llorando, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Dice que en ese momento él, después de que estaba ahí, de repente sintió que algo vino sobre él y se fortaleció, y le vino la paz, le vino la tranquilidad para poder enfrentar los desafíos. Y aconteció que comenzó a recibir nuevamente apoyo de la gente que sembraba en el proyecto de la televisión rusa. Entonces, yo me acuerdo también, una vez la Marcela, y Dios me mostraba eso también, me decía que yo estaba durmiendo y ella veía que había algo que se movía sobre mi cuerpo. Yo ese día había estado trabajando en la mina, había tenido que enseñar la palabra, después me había tenido que quedar haciendo unas consejerías, y al otro día me tenía que levantar temprano a tomar el bus de nuevo. Y al final había dormido poco, pero ella decía que en ese momento, y yo estaba bajo toda esa presión, después tenía que ir al trabajo, a tener que lidiar con toda esa gente, y ella veía una luz que se movía sobre mi cuerpo. Y yo despertaba al otro día como que hubiese dormido 8 horas. Entonces, los ángeles también cumplen ese trabajo de fortalecernos, vienen a tocar tu espíritu, vienen a fortalecerte, a llenarte, por eso, pero eso solamente viene cuando tú también estás haciendo la voluntad de Dios. O sea, no pienses que va a ir a un carrete a pasarlo bien y después que Dios te va a ir a fortalecer de la caña. Nada que ver. Es porque tú estás trabajando full en el llamado, en el ministerio, y no hay tiempo, y hay que trabajar, hay que moverse, hay que viajar a esto, y Dios y el Señor, y ahí vienen presiones que vienen, que pasó esto, que se salió que pasó esto otro, que está allá, ¡ah, my gosh! Pero ahí viene el Señor y te fortalece con los ángeles, y después al otro día, ¡chum!,
como que hubieras tenido un día de spa, de masaje, de aguas termales. Entonces Jesús en ese momento, Él vivió ese fortalecimiento. Y que cada creyente puede vivirlo cuando no se queja de lo que está haciendo. Ay, que la hora, es que el tiempo, es que allá, es que hoy, acá, guau, 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 guau. Nosotros podemos experimentar lo extraordinario cuando nosotros comenzamos a decir al Señor, aquí estoy, haciendo tu voluntad, no la mía. Aquí estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo tu voluntad, no la mía. Tú dices que debo congregarme. ¿Cómo me voy a perder estas perlas preciosas porque no lo estamos transmitiendo ahora en vivo? ¿Usted está recibiendo de esta unción colectiva que estamos adorando y alabando al Señor? Aleluya. Fíjense el respeto que manifestaba Jesús a la gente. Porque fíjense que en ese momento y todo eso, Judas estaba haciendo el trato con los sacerdotes para ir a tomar prisionero a Jesús. Pero mire lo que muestra cómo ocurre eso, porque aquí hay enseñanza a entender. Juan 18, verso 3. Juan 18, 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Fíjense que decidieron ir a tomar prisionero a Jesús con una compañía de soldados. Cuando uno estudia en el griego, esa palabra compañía de soldados habla de la palabra griega espira. Y describe como una corte militar o un grupo de militares romanos entre 300 a 600 soldados. Y estos soldados están equipados, como hemos estudiado, con la ropa del soldado romano, con ese casco de bronce, con esos zapatos que tienen clavos para metérselo a una persona para poder también pelear y introducirle esos clavos a la persona. Toda esa coraza, esa protección, con la espada y la lanza, con toda esa parafernalia, el soldado romano entre 300 a 600 iban a buscar a Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué tanta gente? Porque ellos sabían que ese hombre era poderoso. Porque ellos habían visto todo lo... Fíjense que San Juan capítulo 21, verso 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, si se hablara todos los milagros, los prodigios, las maravillas que Jesús hizo en su ministerio, no habría libros para escribirlos. O sea, ellos en su mente estaban enfrentando a un hombre poderoso, milagroso, lleno de gloria, lleno de poder. Dice además que iba con los alguaciles. Estos alguaciles viene de la palabra griega uperetos. Uperetes también habla de ministro, pero tiene varios significados. Uperetes también se puede usar como en este tema de alguaciles o policías. Eran los policías del templo. Era otro grupo además de policías del templo, de los sacerdotes, que también iban en el grupo. Y dice que iban
con antorchas y armas. Esas armas vienen de la palabra griega oplos. Y cuando habla de las armas que ellos llevan, dice, retrata de un armamento completo de los soldados romanos descrito en Efesios 6. La coraza de justicia, todo lo que hablamos, ellos iban armados completamente, listos para enfrentarse a una guerra. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos que entender, que el diablo estaba metido en esto. Y el diablo, desde que Jesús nace, lo trata de matar con Herodes. Y vemos varias partes que lo trata de matar y no puede matarlo. Miren, Mateo capítulo 2. Entonces, ahora no se me escapa. Iban con antorcha, era un día de luna llena. Iban con antorchas, con estas antorchas de fuego, dice, linterna y antorcha. No se nos va a escapar, con luna llena. Porque cada vez que el diablo lo quiso matar, Mateo capítulo 26, Mateo 2, 16, Herodes también, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Fíjese que cuando lo quisieron matar en Lucas 4, 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Después, en Juan 7, versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y aquí vosotros y a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderles, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Juan 8, 58. Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue Juan. Juan 10, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrada, ¿a cuál Padre santificó y él envió al mundo, y a vosotros decís tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy? 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de su mano. Entonces, el diablo había intentado muchas veces apiedrarlo y matarlo. Desde que nació y se le escapaba. Entonces dijo el diablo: esta vez no se me escapa. Casi 600 soldados romanos, más los grupos de los alguaciles de la policía, más los sacerdotes, con antorchas, con armas, con linterna. No se nos arranca. Y si se pone bravo este Jesús, bueno, somos hartos. Porque es poderoso. Todos sabían de la fama de Jesús, era poderoso. ¿Con qué puede salirnos?
Amén. Entonces, en toda esta situación, vemos también algo que nos habla, algo que también tenemos que... Hablamos el domingo de Judas y hablamos, ¿cierto?, cuando entró esa ofensa en Judas, porque vemos que Judas, cuando el diablo quiere quitar la influencia de alguien sobre ti, te va a querer ofender. Él trabaja con la ofensa. Entonces ya estudiamos el domingo que Judas fue ofendido, porque Jesús no hizo lo que él quería hacer. Y Judas se ofendió, y por eso Judas, ¿cierto?, fue, y en la Santa Cena vemos como dice el diablo se metió, y vimos que como se metió, es como se introdujo con un pensamiento, porque ya estaba su corazón ofendido, y ahí logró, ¿cierto?, envenenar el corazón de Judas, y Judas lo fue a vender. Pero aquí nosotros vemos que en toda esta situación, Jesús le confió la finanza a Judas. Jesús lo tenía por estima a Judas. Y sabemos que Jesús confió en Judas, siendo que, porque muchas personas dicen, ¿cómo confían en esa persona? Y después que puedes equivocar, y oye, ¿por qué confiaron en esa persona? Bueno, porque Dios da oportunidades. A Jesús dio oportunidades a una persona que igual lo traicionó. Pero el amor da oportunidades. Al final el que traiciona, él es el que pierde al final, ¿no? Jesús no perdió, el que perdió fue Judas, porque él perdió de tener esa influencia, esa unción. Y nosotros vemos cómo fue tan maléfico lo que hizo Judas, porque observemos lo siguiente, miren Marcos 14, versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, fíjense, le había dado señal. O sea, él les dijo, esta es la señal, esa palabra señal viene de la palabra griega susemón. Y ese susemón significa una señal previamente acordada. O sea, Judas le dijo, lo acordó, esta es la señal, cuando yo me acerque a él le voy a dar un beso. Y al que yo lo bese, ese es Jesús. Ahora, la palabra beso viene de la palabra griega fileo. Y fileo es una emoción fuerte, es un afecto y amor. Era una expresión para una persona que tenía un vínculo fuerte. O sea, que Judas pudiese acercarse a Jesús y darle un beso, era porque entre ellos había una relación cercana, emocional, muy fuerte. Cuando usan la palabra griega, pileo, se habla de este relacionamiento que puede tener un padre con un hijo, un beso de un padre con un hijo. Un afecto fraternal. Como hablaba Pablo, decía, los saludo con un ósculo santo, un beso santo. Eso se logra cuando hay una conexión, un padre, un hijo, o entre un maestro y su discípulo. O sea que él pudiese tener acceso a Jesús para besarlo era porque había intimidad. Aleluya. Por eso que uno observa a Jesús y él siempre se mantuvo amando
a Judas hasta el final. No es que él hacía excepción con Judas, no. Por eso que muchas veces nos va a poder pasar que tú confíes en alguien y le des toda tu confianza y te puede traicionar. Puedes confiar liderazgo, puedes confiar dinero, puedes confiar amor, pero puede aparecer un Judas. Por eso que Judas tenía una relación íntima. Pero para que Judas llegara a eso, ya vimos, se ofendió. Pero algo Judas nunca había entendido. Y él lo revela en este momento. Verso 45. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Ya entendimos el beso. Que pudiera besar a Jesús es porque había una familiaridad, algo profundo, una conexión. Pero Judas dice, maestro, maestro. Cuando analizamos la palabra griega maestro es didáskalos. Y cuando se escribe esta palabra griega didáskalos, está hablando de cuál es el sentimiento que hay al decir maestro, maestro. Es didáskalos, que está diciendo profesor. Da la idea de ser un profesor fabuloso, magistral, equivalente a la palabra griega rabí. Rabí, que es un profesor honrado y respetado por su comprensión y capacidad de explicar las Escrituras. Judas tenía a Jesús como un maestro, un gran maestro, con un conocimiento de la palabra extraordinario, respetado maestro. Pero el problema de Judas es que Jesús no era su Señor. Porque Señor es alguien que tiene una autoridad suprema y definitiva en tu vida. Eso significa que usted se somete a la autoridad de esa persona y entregó todas las áreas de su vida a su administración, orientación y control. Juan 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pero fíjense, maestro y Señor. Tú puedes decir, hoy que enseña bien la palabra, pero es tu pastor. Si fuera tu pastor, tú no lo apuñalas, no lo traicionas. No traicionas las confianzas que Él te ha dado. Porque entiendes que Dios lo puso sobre ti como una conexión divina. No algo así como hoy me enseñó la palabra como un maestro. No es un profesor de rema. Sino que tiene una conexión de Dios sobre tu vida. Judas no entendió que Él era su Señor. Era solo un buen profesor. Por eso fue capaz de traicionarlo, dejarlo. Porque al final, de boca te decía, papá, pai, pastor, pero al final
nunca había entendido la conexión. Judas. Aleluya. ¿Está aprendiendo algo? Y en toda esa situación, vamos a Juan 18, versículo 4. Cuando tú te conectas con tu líder espiritual, que era una conexión no como profesor, no como un maestro, sino una conexión como una autoridad, tú ahí vas a poder recibir de esa unción que carga ese ministro. Porque así tú vas a aceptar las correcciones que vienen de él y no las vas a cuestionar. Vas a recibir las correcciones en la palabra, vas a recibir sus instrucciones y vas a seguir lo que el Señor está hablando a través de tu líder. Y ahí tú vas a recibir de esa unción. Porque se conectó con su líder, hubo una conexión. Y esa conexión no lo va a separar una ofensa. Un problema, un conflicto, una palabra, no, porque tú no vas a perder esa conexión que tú sabes que Dios la colocó. Y eso te va a traer crecimiento. Los demás discípulos se conectaron a la unción y siguieron firmes, y nosotros los vemos a ellos después como los grandes apóstoles. Que Judas pudo haber sido uno, pero él despreció la conexión y decidió traicionar y salir. ¿Y qué pasó con él? Murió. Su llamado se secó y fue destruido. O sea, las personas cuando creen que son las cosas tan naturales, pierden, no han entendido el lugar que Dios los colocó y la conexión que Dios les dio. Por eso tanta gente sale de una iglesia, se va a otra, porque nunca ha cachado nada. No ha entendido nada. Nunca ha entendido lo que hay, la conexión que tú tienes que tener con tu pastor, con tu líder, para que tú crezcas. Porque no va a haber crecimiento sin esa conexión en tu vida. Y ese respeto y esa honra. Cuando las personas dicen, pucha, estoy en un problema, pero voy a hablar con el pastor, todo con el pastor. Pero si es tu conexión para que tú puedas crecer en esa área. Es tu lugar de crecimiento, es donde está la unción. Hello. Estamos aquí en un mundo espiritual, en la iglesia, es otra cosa. Que soy chupamedia, que el pastor, que acá. Hello, vuelva a la palabra, vamos a la palabra, conéctese, dice, obedezca a sus pastores en el Señor. Personas dicen, es que me ofendió este líder, me ofendió este otro, no me gustó lo que hizo, me voy. Pero si la oveja necesita un pastor, no necesita de líderes, no necesita tú necesitas de un pastor. No es que los líderes no, es que, pero si tú necesitas de un pastor, no de líderes. Perdidos, gente perdida en el espacio. Y ahí viviendo después un desierto en su vida, porque no han entendido lo que es la conexión. Lo que es tener tu pastor. Judas nunca entendió eso. Y por eso lo pudo traicionar así tan fácilmente.
con tanta facilidad. Pedro lo traicionó también, pero Pedro después se dio cuenta. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo rechazó? Fue el primero que predicó con el bautismo del Espíritu Santo, fue el primero a predicar, predicando con el bautismo del Espíritu Santo, fue el primero. Fue el primero. Ahí tú ves que Jesús no tiene ningún problema con el perdón. Ninguno. Da oportunidad inmediatamente, si se arrepiente, amén, listo. O sea que hasta Judas pudo haberse arrepentido, claro. Pero la condenación, ya su pecado lo mató. El orgullo. No, ¿cómo voy a volver? ¿Cómo voy a volver? No, si es que van a darse cuenta que yo no tenía la razón. Es orgullo. No, yo tenía la razón. ¿Cómo voy a mostrar que yo me equivoqué? Y mueren. Su llamado muere y hasta algunos mueren. Porque el llamado, cuando usted lee esto, él un día quiso dejar su llamado, Gégana, aquí lo cuenta. Porque él viajaba, no había Instagram, no había WhatsApp, no había Facebook, no había videollamada, no había nada de eso. Solo te comunicabas con tu esposa por el telegrama, el fax. Y llamar por teléfono era carísimo el minuto. Y él vivía su llamado itinerante. Estaba en ese momento en el llamado de profeta, pero estaba viajando. Viajaba. No como su pastor que viaja y vuelve cada un mes. No, él viajaba 6, 8 meses. Y no veía el crecimiento de su hijo, de su hija. No podía estar con su esposa. Y un día, ¿cierto? En toda esa presión que él volvió a estar con su hijo, en el momento de volver a salir a predicar la palabra, varios meses afuera. Ellos vivían también de lo que él predicaba, de las ofrendas, que él vivía del evangelio, de las ofrendas, entonces era su trabajo. Tenía que viajar para ganar también su dinero de la ofrenda, de sus predicaciones, porque el trabajador es digno de su salario, y el pastor y el ministro, él tiene que estudiar, prepararse, dar un buen mensaje, es un trabajo, tiene que aconsejar, es un trabajo que tiene que ser bien remunerado, dice además doble honra. Ya me avisó que terminé el reloj. Está en tiempo. Entonces, bueno, dijo la esposa, pero pucha, oraba, no te vayas, pucha, quédate predicando aquí en la iglesia, aquí hay... La esposa presionando. La esposa sabia edifica la casa, o si no la esposa poco sabia destruye la casa. Así estaba haciendo Areta Hegan, la esposa poco sabia. La presionó y él también, la emoción, los hijos, la esposa, ya dijo, voy a suspender mi agenda de todo el año y voy a dedicarme a trabajar aquí, en la iglesia acá, a predicar acá. Obedeció a la esposa al final. Y él fue curado de un corazón deformado, él fue curado de problemas al corazón y vivió una vida perfecta hasta ese día, que decidió no hacer algo que era lo mismo, ir a seguir predicando, una agenda que él tenía de predicación de todo el año, pero decidió seguir predicando en su ciudad. Algo legal, algo bueno, ¿sí? ¿Qué malo tenía de seguir predicando? Nada, ni problema, no, ninguno. Pero ¿era la voluntad de Dios? No, porque inmediatamente cuando van a un culto le viene un ataque al corazón.
y estaba ya muriendo y ella empieza a hablar al Señor, ya entendí que no tengo que dejar a mi esposo aquí, Señor, pero no te lo vaya a llevar, yo pido perdón y pucha, Señor, que no se muera y no importa que viaje. Volvió. Hablaron y se dieron cuenta que le habían abierto la puerta al diablo. Porque llega a un nivel de los ministros que ya están a un alto nivel de influencia como Hegan, que no te puedes tú mandar solo, po. Se me ocurrió, no, voy a hacer esto mejor. No, tienes que seguir el comando de Dios, po. No puede decidir por ti las personas, Dios decide por ti. Entonces, este libro muestra, siguiendo el plan de Dios en tu vida, cómo desenvolverlo. Son joyas que tenemos aquí. Yo hoy día hablaba con la Pedrita, me decía, hay un pastor que hizo rema acá y ahora está estudiando los libros de Hegan y dice que ha cambiado su vida. Claro, yo le dije, yo estudié por 10 años, estudiaba los puros libros de Kenneth Hagin, por 10 años. Solo Hagin. Y cambió mi vida. Y en portugués, porque no están como ahora en español. Y mis primeros libros que de mi biblioteca son todos de Hagin. Me costó pasar a leer otros libros. Luego comencé a tomar otro libro porque el Verbo de Vida recomendó otros libros como de Tony Cook, E.W. Kenyon. Y ahí empecé a tomar otros libros así diferentes. Porque lo recomendaba el ministerio que yo soy y que usted. En las conferencias, libros nuevos. Y uno se empezó a abrir a otros autores. Mark Jenkins, Rick Renner. Pero yo por 10 años solo Hagin. Me acuerdo el 2007, la primera conferencia que fui a Brasil. Juntamos dinero con Marcela y fuimos a la librería en Brasil, a una librería inmensa que está en San Pablo. Y yo era como niño chico sentado en el suelo tomando libros de Hagin. Así me traje un lote de libros. Estaba como niño así, y con la Marcela después lo veíamos, qué libro, va disfrutando los libros. Después iba a otra conferencia, traía más libros de Hagin. Vale, yo creo que debo tener unos 100 de Hagin. Y no estaban en español como usted ahora tiene la bendición de tenerlo aquí. Se lo pierden. Y la perita le vendió un libro, La Iglesia Triunfante, a él. Y dijo, ese libro me cambió la vida, ahora en lengua, ahora guau. Si le dije, entonces mándale todos los que hay aquí de Hagin, para que le cambie toda la vida, po. Porque si le gustó ese tenemos, mira todos los que tenemos en español. Bueno, vamos a seguir hablando de esto el domingo, vamos a seguir hablando de ese tiempo, ¿cierto? Crezca usted con lo que Dios le ha hablado hoy en su corazón, guarde lo que Dios está enseñándole, siga aprendiendo, siga creciendo, porque Dios nos llamó a eso. Pero uno tiene que esforzarse y ser valiente. Amén. Ya hace rato que me pidió Amén, querido, levantémonos de nuestra silla. El domingo seguimos hablando, ya partimos del domingo hablando con Judas, ya estamos entrando y hay más perlas preciosas hasta llegar a la crucifixión. Que vamos a terminar el próximo domingo con la resurrección, que es el día que se celebra de resurrección. ¿Ok? Pero vamos a ir analizando todo este proceso, como hoy día vimos. ¿Cuántas perlas preciosas salieron? Uf. Aleluya. Vamos entonces a terminar declarando la palabra. Diga todos juntos, gracias Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te digo, Señor, no maestro, sino que tú eres mi Señor. Y estoy para obedecerte, para servirte, para estar siempre haciendo tu voluntad. Voy a estar orando más. Voy a estar siendo más intenso en la oración. Amén. Avanzaremos y prosperaremos.
todos los días de nuestra vida si seguimos obedientes a Dios. Amén. Un gran shalom. Tenemos el Subway para la cafetería. Guárdeme.